Tengan todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy, con el tema respuesta inmune contra el virus dengue, implicaciones en vacunación, que estará a cargo del doctor Jesús Martínez Barneche, quien tengo el gusto de saludarlo y darle una cordial bienvenida. El doctor Martínez es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en el año 1997. Como estudiante realizó estancias de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos en 1997. También en este mismo año ingresó al doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM, desarrollando modelos murinos de autoinmunidad, obteniendo el grado en el 2003. Desde 1998, el doctor pertenece al Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública en el centro denominado CISEI. Ha investigado la respuesta inmune a nivel genómico, estructural y funcional en vertebrados y en insectos vectores de malaria, dengue y enfermedad de Chagas, combinando su interés por la inmunología adaptativa, la vacunación y la evaluación del sistema inmune. Cuenta con 37 publicaciones en revistas internacionales arbitradas y 5 capítulos de libro. Ha dirigido 3 tesis de doctorado, 3 de maestría y 5 de licenciatura. Él actualmente es director del área de infecciones crónicas y cáncer del CISEI, Instituto Nacional de Salud Pública. Es también investigador nacional nivel 2 del SNP. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2014. También es miembro del Grupo Consultor de Ciencia Básica y Tecnología de la Iniciativa Malaria Eradication Research Agenda y ex secretario y tesorero de la Sociedad Mexicana de Inmunología del 2012 al 2014. También el doctor es profesor de inmunología de la maestría y el doctorado de enfermedades infecciosas del instituto y también como profesor invitado de los cursos de inmunología en el posgrado de la UAM, del Politécnico Nacional y la UNAM. Por sus trabajos de investigación, recibió el Premio Nacional de Investigación del doctor Jorge Rosenkrantz en el año 2001. Él fue también Premio Nacional de Investigación Médica de la Fundación Glaxo en el año 2010, por primer lugar en el área básica. El premio Canif Pharma en 2013, obteniendo el segundo lugar en investigación tecnológica. También Premio Nacional de Investigación Médica de la Fundación Glaxo en 2015, por un segundo lugar en áreas básicas. Y tiene también el reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación REMEI 2015, otorgado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra, le hacemos la palabra al doctor en este importante tema del día que vamos a tratar, el que va a tratar el día de hoy. Adelante, muchas doctor, gracias, adelante. Luis Enrique. Pues muchas gracias a todos por estar presentes en esta versión virtual. Y bueno, como dijo el doctor Luis Enrique, les vamos a platicar sobre la respuesta inmune contra el virus dengue. Voy a dividir esta plática más o menos en estos puntos. Primero voy a dar una descripción general de la situación global y local del dengue, cuáles son sus características como virus, las manifestaciones clínicas más relevantes que tiene esta enfermedad. Y luego vamos a nos vamos a adentrar un poco con más detalle en la inmunopatología de esta enfermedad y particularmente el estudio de los mecanismos que llevan a la enfermedad grave por dengue, así como los mecanismos inmunológicos que se desencadenan en el individuo para desarrollar inmunidad a largo plazo contra este virus. Vamos a hablar de un caso muy particular que toca a las infecciones por los flavivirus en general, pero más particularmente en dengue, que es la potenciación de riesgo después de una primera infección por dengue,
Vamos a hablar también de las consideraciones actuales que tiene la inmunidad preexistente contra dengue en el contexto actual de la epidemia de Zika, que también es un flavivirus relacionado a dengue. Y por último, algunas consideraciones relevantes sobre el desarrollo de vacunas contra dengue, cuáles han sido sus logros, qué es lo que hemos aprendido de la vacunación y en qué momento estamos actualmente con respecto a la vacunación, tanto por un lado desde el punto de vista de investigación básica y desarrollo, como ya implementación de programas de salud a corto o mediano plazo. Bueno, pues muchos de ustedes seguramente ya saben que el dengue es un flavivirus, es una enfermedad causada por este virus del dengue que pertenece a la familia Flaviviridae. Está transmitida a los humanos por la picadura de un mosquito que es el mosquito Aedes aegypti. Conocemos 4 serotipos principales, es decir, formas diferentes del virus que tienen comportamientos inmunológicos diferentes y que desde luego tienen un genotipo diferente y esto tiene diferentes implicaciones cuando hablamos tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Entonces, como ustedes ya podrán advertir, siendo este mosquito Aedes aegypti un mosquito que de alguna manera se ha adaptado a vivir en el ambiente urbano y suburbano, pues la capacidad potencial de transmisión de dengue y otras enfermedades virales pues es muy alta. Y por lo mismo ahora estamos cursando un periodo digamos atípico a nivel global, en el sentido de que este mismo mosquito pues está transmitiendo de manera constante y creciente virus como el dengue, y ha traído consigo epidemias recientes para otros flavivirus como sería Zika y otro virus que no es un flavivirus, es un alfavirus, que sería el virus de chikungunya. Entonces es un mosquito bastante apto para transmitir virus y pues básicamente tiene cierta tropismo por el ser humano y por adaptarse a los ambientes urbanos o suburbanos donde en zonas tropicales y subtropicales. Entonces, estos virus, una de sus características importantes es que están constituidos por unas proteínas de envoltura y tienen un genoma de RNA de cadena positiva sencilla, el cual codifica para una poliproteína. Digamos que todas las proteínas virales en este caso están codificadas en un solo marco de lectura, que ahí se muestra en la gráfica, y en los extremos 2 zonas que se llaman 5' y 3' no traducidas. Entonces la poliproteína completa se sintetiza durante la infección de la célula y luego se escinde por diferentes proteasas celulares o virales en las diferentes proteínas que ya per se tienen una función en la replicación viral o en el ensamble del virión. Y por esos 2 procesos fundamentales es que dividimos en las proteínas estructurales, que están codificadas hacia la región 5', que son básicamente la proteína de la cápside, la pre-M y la de envoltura, que es la proteína E, y las no estructurales, que están numeradas desde la NC1 hasta la NC5, y entre ellas están diferentes proteínas que son esenciales para la replicación misma del virus, y además tienen diferentes efectos a nivel celular como a nivel inmunológico. Entonces, estos virus del dengue que pertenecen a los flavivirus, pues en realidad son también muy conocidos porque son, bueno, en conjunto los flavivirus tenemos una gran cantidad de enfermedades humanas que han impactado en diferentes momentos de la historia a la humanidad. Uno de los más conocidos, desde luego, es el virus de la fiebre amarilla, que históricamente tenemos muchos impactos a nivel impacto geopolítico en el pasado, pero que actualmente están
bajo control. Más recientemente ha habido brotes, por ejemplo, en África y en Brasil. Sin embargo, lo que nos atañe ahora es el grupo de los virus del dengue, que desde más o menos en los años 80, que se bajaron las campañas de erradicación del mosquito, pues ha resurgido y lejos de poderse controlar, cada vez está en aumento. Ahora, también la importancia de reconocer que el virus dengue pertenece a esta familia es puesto que todos estos flavivirus tienen una serie de características estructurales comunes y la importancia de esto, pues además de la cuestión virológica exclusivamente, pues también tiene que ver con la respuesta inmune, y algo que se ha venido apreciando desde hace muchos años, que es la reactividad cruzada de los anticuerpos que uno produce contra un flavivirus y que pueden reconocer a otro flavivirus por estos determinantes estructurales comunes a toda la familia. Entonces, esto es muy importante, puesto que cuando queremos entender la respuesta de los individuos o las poblaciones al dengue, pues necesariamente tenemos que considerar su historial de exposición a otros flavivirus, y no es lo mismo trabajar con poblaciones que nunca han sido expuestas, como por ejemplo los viajeros que vienen de un país donde no es endémico a un país endémico, a cómo va a experimentar el sistema inmune un reto con virus en una zona endémica o hiperendémica, ¿no? Entonces, la otra consideración importante desde el punto de vista más operativo, pues es la cuestión del diagnóstico. Esta reactividad cruzada de las respuestas inmunes para un virus, pues impacta la capacidad de hacer diagnóstico diferencial cuando utilizamos métodos serológicos, ¿no? Ahora, para darles una idea del impacto de esta infección viral a nivel global, pues tenemos que más o menos se estiman alrededor de 400 millones de infecciones anuales. Sí, aquí en el mapa les estoy representando la franja, digamos, tropical y subtropical, donde por condiciones climáticas y socioeconómicas hacen factible una reproducción del vector, y por lo tanto hacen factible la transmisión de la enfermedad. Entonces, de estas 390 millones aproximadamente que se estimaron, este es un trabajo que se publicó en 2013, se calcula que solo una cuarta parte realmente es lo que estamos midiendo como parte del sistema de salud. Esto es a nivel global. Entonces, básicamente solo estamos viendo la punta del iceberg en términos de manifestaciones clínicas, y sin embargo, pues hay una gran porción de casos de dengue que por su intensidad clínica no llega a los sistemas de salud y por lo tanto no se registran. Esto puede ser porque sean casos moderados, clínicamente leves o del todo asintomáticos. Aquí pueden ver otra imagen que está ya, digamos que, ajustada por superficie e incidencia, y los países más afectados, pues pueden ver, sobre todo estamos algunos países africanos y el sureste asiático, todas las islas de la Polinesia del Pacífico, y desde luego en América pues está Brasil, Centroamérica y México. El caso de México, pues bueno, más o menos se ha descrito circulación en prácticamente todas las entidades federativas. La presencia del vector se ha descrito prácticamente en todas. Recientemente se describió en el Distrito Federal, que había estado más o menos al margen por la altitud. Y bueno, es claro que el dengue tiene un costo muy alto a nivel social. Mucho es directamente por lo que implica el manejo clínico y a las familias, digamos, en su desempeño normal, así como el costo que implica todas las estrategias de control vectorial destinadas a tratar de bajar la transmisión.
Particularmente en México, en los últimos años ha predominado la circulación del serotipo 1 y 2, aunque hay comunidades donde están circulando varios serotipos más y hay una circulación fluctuante de diferentes serotipos, pero los predominantes, por lo menos de como lo reporta el sistema de salud, es predominantemente el serotipo 1 y 2. Y como les mencionaba, entonces lo que estamos viendo es la punta del iceberg, lo que se representa en este triángulo, en esta pirámide, donde los casos clínicos graves, afortunadamente, son los menos. Sin embargo, digamos que la pirámide verde, rosa y anaranjada realmente son lo que el sistema de salud está captando, y estamos hablando de cerca de 100 millones de casos anuales. Pero fíjense entonces toda la enorme proporción de casos que están ocurriendo anualmente, entre los cuales tenemos casos sintomáticos, pero que usualmente por su intensidad no llegan al sistema de salud, y las infecciones asintomáticas que con el tiempo pues hemos venido reconociendo que es una buena parte de todos los casos, una proporción muy alta, y lo más importante, que desde el punto de vista de la transmisión se ha descrito que a pesar de ser asintomáticos tienen al menos viremia suficiente para ser transmitidos por el mosquito. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, pues son muy relevantes. Esto de los asintomáticos tiene muchas otras implicaciones que voy a tratar de ir refiriendo a lo largo de la plática conforme vayamos tocando algunos puntos de inmunidad relevantes. Bueno, las manifestaciones clínicas, pues tenemos digamos que los dengues no graves, los dengues, lo que antes se llamaba dengue clásico, fiebre por dengue, pues es toda una mezcla de signos y síntomas, entre los cuales destacan pues la cefalea, la fiebre, eventualmente puede haber sangrado de encías, dolor retroorbital. En términos hematológicos suele cursar con leucopenia, trombocitopenia, que es muy importante para ver las manifestaciones graves, neutropenia, puede haber eosinofilia tardía y retraso en los tiempos de coagulación. Por otro lado, desde el punto de vista cutáneo, pues se manifiesta usualmente o es común encontrar un rash, una erupción cutánea con equimosis fáciles, petequias o púrpura. Y también a nivel osteomuscular, pues tenemos manifestaciones de dolor y malestar general, dolor en articulaciones y malestar en general, ¿no? Ahora, una fracción pequeña, como se mostraba en la gráfica anterior, suele progresar a formas más graves, y esto ocurre usualmente conforme empieza a descender la fase febril. Las manifestaciones severas tienen que ver con ya manifestaciones de compromiso hemodinámico, como serían manifestaciones de hipovolemia, hipotensión o hasta llegar a choque, ¿no? Se habla también de lesión hepática, hay alteración en las enzimas hepáticas, hay derrames pleurales o abdominales, y puede haber ya manifestaciones ya propias de sangrado, sangrado intestinal o sangrado en diferentes cavidades. Y eventualmente este cuadro puede progresar gravemente a casos que son todavía más raras, donde puede haber encefalitis, pancreatitis, falla renal aguda, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta siempre ha sido ¿qué hace o qué determina desde el punto de vista biológico, inmunológico, genético, porque un individuo pueda pasar de una forma, digamos, no grave, a pasar a una forma grave donde realmente hay un compromiso sistémico de la circulación
hay una serie de alteraciones a nivel vascular que permiten que la persona pueda, además de la hemorragia, caer en shock hipovolémico. Entonces, bueno, esta es la clasificación antigua de lo que es la fiebre por dengue, y como pueden ver, además podemos verlo a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes para tratar de entender esto desde el punto de vista inmunológico es que debemos de entender a la infección como un proceso muy dinámico, y no solo en el proceso de la infección per se, sino en el caso donde un individuo se reinfecta, y eso puede cambiar enormemente el panorama. Entonces, básicamente lo que caracteriza al dengue no grave es la fiebre, el malestar general, algunas manifestaciones en la hemostasia, como serían las petequias y demás, y algunos datos de incremento en la permeabilidad vascular y bajas en las cuentas plaquetarias. Pero esto, como les decía, se puede ir agravando y complicando con ya manifestaciones hemorrágicas propiamente, con un incremento del hematocrito como resultado de la fuga de plasma y el aumento de la permeabilidad vascular, hasta ya las manifestaciones más graves, que serían la fase 3 y la 4, donde claramente ahí hay manifestaciones de hipovolemia y sangrado profuso y francamente shock y coagulación intravascular diseminada. Si lo vemos desde el punto de vista temporal, en la parte superior de la derecha, hay un periodo de incubación desde que el mosquito inocula el virus, que se habla que es variable, que puede ser de 4 a 7 días en promedio, donde es toda una fase asintomática, y luego los síntomas, de alguna manera, básicamente la fiebre es lo que detona esto, y el malestar general coincide o sigue el inicio de la circulación del virus en la sangre, ¿no? La viremia propiamente. Tenemos un periodo de viremia, un periodo febril, que va a durar aproximadamente entre 2 a 5 días, y que es donde clásicamente se manifiestan todas las características de la fiebre por dengue. Y cuando esto progresa a las formas graves, suele ser cuando de las manifestaciones típicas del caso de dengue, y inicia el periodo de efervescencia, que se empiezan a notar las manifestaciones circulatorias y el shock eventual. Entonces, no van de la mano, no ocurren de manera simultánea, sino que un caso que se complica en realidad pasó por una etapa donde realmente parecía un dengue más o menos típico, y algunos pacientes entonces desarrollan estas manifestaciones que son las que son más importantes desde el punto de vista de la gravedad. Aquí pueden verlo nuevamente. Fíjense cómo conforme baja la fiebre y empieza a subir el hematocrito y ocurre el mayor descenso de plaquetas, es cuando realmente se empiezan a manifestar todos los datos de shock hipovolémico y de derrame pleural y la fase crítica. Y cuando esto se maneja adecuadamente desde el punto de vista médico, eventualmente la persona se puede recuperar ya sin problemas. Hay una clasificación, la clasificación nueva de la OMS para las manifestaciones de clínicas del dengue, pues tiene como finalidad favorecer la identificación de casos graves. Entonces es una nueva clasificación que tiene alta sensibilidad para detectar los casos que se van a complicar, y como les decía, esto es porque no van de la mano las manifestaciones clásicas con la complicación del dengue. Y la idea es que cuando el individuo ingresa al sistema de salud pueda uno
identificar cuáles se van a complicar y cuáles no para darle manejo individualizado a cada uno. Entonces este sistema se basa en lo que se llama la identificación de signos de alarma, entre los cuales está sobre todo lo que es dolor abdominal, vómito persistente, franca acumulación de líquidos, sangrado de mucosas y letargia, y entonces de esta manera se permite hacer un triage para identificar a los individuos que pueden representar el riesgo de evolucionar a una forma grave. Sin embargo, pues esto está básicamente basado en la clínica y tal vez ayudado con algunos estudios de laboratorio, pero uno de los problemas es que al tener tanta sensibilidad, esto representa una sobrecarga en el sistema de salud, puesto que capta a más de los que progresan a fases graves, ¿no? Por eso es que el entendimiento de las bases inmunológicas y bueno, en general moleculares y celulares del proceso de la infección en su desarrollo normal, así como su progreso a las formas graves, es de suma importancia. Desde luego, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una caja negra cuando el individuo todavía no desarrolla síntomas y no podemos saber realmente qué está pasando. Es importante aquí recalcar que el dengue, para dengue no tenemos un modelo experimental que refleje adecuadamente la patología, ¿no? O sea, hay manera de replicar la infección, por ejemplo, en ratones que se les ha inactivado los genes o en decir la respuesta de interferones de tipo 1, pero pues obviamente es un ratón altamente manipulado que carece de una parte efectora importante del sistema inmune y en sí no reproduce la infección como ocurre en el humano. Más recientemente, pero digamos que más complicado y más inaccesible, es el uso de modelos en primates no humanos que se infectan, tienen un periodo de epidemia y todo, pero tampoco reproducen las formas graves de dengue. Entonces, digamos que ese es, desde el punto de vista experimental, uno de los modelos más cercanos a lo que podría estar explicando la enfermedad en humanos. Sin embargo, pues no refleja las formas de mayor interés, que son las formas graves. Entonces, esto nos deja con la posibilidad únicamente de estudiar a sujetos enfermos y estudiar a humanos con las restricciones experimentales que eso implica. Entonces, en los últimos años ha sido posible que a partir de casos sintomáticos podamos entender desde el punto de vista inmunológico y molecular qué es lo que ocurre en la infección aguda y poder más o menos empezar a vislumbrar qué es lo que puede estar pasando cuando esto progresa a una forma grave, ¿no? Entonces, lo que sabemos clásicamente es que en este tipo de infección viral y en las etapas más tempranas, pues existe una clara respuesta de lo que conocemos como interferones tipo 1, que es principalmente interferón alfa y beta, cuyas funciones biológicas pues es regular toda una serie de procesos biológicos destinados a limitar la replicación viral. Es un mecanismo inducido por muchos virus, no nada más el virus dengue, desde luego, y los mecanismos que ejecuta son de tipo innato, en el sentido de que son mecanismos genéricos que afectan en general o interrumpen la replicación de este y otros muchos virus, ¿no? Entonces, conforme progresa la enfermedad y evoluciona la sintomatología, como lo pueden ver en la gráfica, va decayendo lo que es la respuesta a interferón, y esto también se debe a una intervención de diferentes mecanismos virales que suprimen la respuesta a interferón, y gradualmente se va, digamos, estableciendo una respuesta inmune adaptativa, entre los cuales, desde luego, tenemos a las células T,
CD4 o cooperadoras CD8 citotóxicas y la respuesta de los linfocitos B que producen anticuerpos. Entonces esto ya, este tipo de respuesta, como ustedes saben, lleva más tiempo en elaborarse y es sumamente dependiente de la activación de los procesos de la inmunidad innata. Entonces, por lo tanto, es más tardía y eventualmente coadyuva con la inmunidad innata a limitar la infección. Y clásicamente, o como lo concebimos de los libros, es que la inmunidad adaptativa es la que nos va a conferir eventualmente una inmunidad a largo plazo ante la reinfección por este mismo virus. Entonces, vamos a repasar algunos de los eventos más importantes de los cuales conocemos de la infección por dengue. También otro aspecto que no debemos de perder de vista es que la célula blanco del virus dengue son las células dendríticas que están en todos lados. O sea, las células dendríticas son esas células que se parecen a los macrófagos, que están sobre todo enriquecidas en las superficies externas o en las interfaces entre el individuo y el exterior, como las mucosas, la piel, etcétera. Y otra célula blanco importante es el monocito y macrófago, que también pues prácticamente tenemos monocitos, macrófagos en todos los tejidos y monocitos pues tenemos en la sangre. Entonces, siendo estas las células blanco, entre otras, no son las únicas, pero sí son de las más importantes, pues prácticamente tenemos que, una vez que el virus inicia su replicación, pues tenemos una infección sistémica, porque las células blanco están en todo el organismo, no están en un órgano en particular. Bueno, en cuanto a las respuestas iniciales de la respuesta innata, digamos, una de las más conocidas y más caracterizadas a fondo, ha sido la respuesta de interferones tipo 1, que en muchos modelos de infección viral pues es esencial para control inicial de la infección y la replicación. Hemos aprendido en los últimos años mucho sobre la capacidad de los flavivirus. Un modelo importante en esto ha sido el virus del oeste del Nilo, pero también con el virus dengue, de inhibir diferentes procesos que normalmente conllevan a la activación de los interferones tipo 1. Entonces tenemos una serie de sensores celulares, entre los cuales están RIG1, el sistema CIGAS, TLRs 3, 7, 9, entre otros, que lo que tienen la capacidad de reconocimiento del RNA o en general de los ácidos nucleicos de diferentes patógenos, en este caso el RNA de cadena sencilla, lo cual lleva a la activación de toda una serie de intermediarios intracelulares, entre ellos los factores de transcripción IRF 7 y también NF-κB, para que estos modulen o inicien la expresión de los interferones de tipo 1. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay diferentes puntos donde diferentes proteínas virales como NS2, NS4, NS3 tienen la capacidad de inhibir directamente la transducción de estas vías y por lo tanto, si no inhibir por completo, reducir considerablemente o en algunos tipos celulares la producción de interferón, y eso resulta favorable para la replicación viral. No solo inhiben la producción de interferón, algunos de estos elementos virales, sino que también pueden inhibir lo que es la respuesta al interferón. Entonces, como ustedes saben, como resultado de la producción de interferón, el interferón actúa en células blanco a través de receptores específicos y a través de un sistema de transducción de señales mediado por estas sinasas de tirosina de la familia JAK, activan a factores de transcripción de la familia de STAT, entre ellos STAT1 y 2, que estos promueven la activación de un módulo muy amplio y cada vez más conocido de genes que tienen actividad antiviral. Entonces estos se les llaman genes de respuesta a interferón,
y como pueden ver en la imagen hay diferentes elementos de los flavivirus que pueden también interferir no solo en la producción de interferón, sino en la sensibilidad de las células al interferón. El ganón finalmente termina siendo el virus. Entonces, ese es en términos de la respuesta inmune adaptativa, que como les mencionaba se va gestando más tardíamente, ya una vez que disminuye la viremia y disminuyen los síntomas, la producción, la activación de los linfocitos, pues es el resultado de la interacción de diferentes elementos de la respuesta inmune con el patógeno y este diálogo hacia los linfocitos que pueden ser T o B, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente serológico, pues vemos que como resultado de la infección en la fase más tardía, después de una semana empezamos a ver el aumento de IgM como una de las inmunoglobulinas primarias. Acuérdense que los linfocitos vírgenes expresan IgM, y más tardíamente se da lo que conocemos como cambio de clase, y entonces podemos encontrar anticuerpos en suero con especificidad para el virus, pero de clase IgG, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la inmunología clásica, pues la IgM representa una respuesta primaria y más tardíamente se genera una respuesta secundaria que teóricamente suele ser de una mayor duración, de mayor afinidad y que propiamente corresponde a lo que sería la respuesta de linfocitos B de memoria. Desde más o menos los años 50, aquí les muestro la foto de Albert Sabin, que entre otras cosas trabajó con polio y desarrolló la vacuna que lleva su nombre, pero también Sabin trabajó varios años con dengue, y a través de retos con virus no tan virulentos, digamos, retaba a voluntarios, y entonces pudo caracterizar los primeros, desde el punto de vista serológico, la respuesta inmune contra el virus dengue. Y una de las cosas que él identificó es que cuando que la inmunidad mediada por anticuerpos contra dengue generalmente va a ser de larga duración contra el serotipo infectante, pero si hay una infección con un segundo serotipo, y esto es importante cuando están circulando más de un serotipo, esa protección dada por el serotipo original no puede ser suficiente para protegerlo en una ventana de tiempo de aproximadamente unos 6 meses, es decir, confiere neutralización cruzada contra otros serotipos, pero esta se desvanecía con el tiempo y entonces solo permanece la inmunidad homotípica en términos de anticuerpos. Esto lo voy a retomar un poco más adelante, pero nada más es importante también considerar esta imagen para que se identifique la importancia del diagnóstico. O sea, el diagnóstico puede ser por la detección del RNA viral, por métodos como PCR, pero tenemos una ventana de tiempo más o menos limitada, por lo menos en suero, que acaba después de hasta 5 días de fiebre a 7 días aproximadamente. También tenemos una de las proteínas virales, que es NS1, que la podemos encontrar en forma soluble, y esto es importante porque hay sistemas que nos permiten detectar NS1 en suero, y esto es una evidencia de que el virus está ahí. El resto de los métodos diagnósticos dependen de la cuantificación de anticuerpos contra el virus, y como les mencioné en un principio, esta reactividad cruzada con otros flavivirus puede ser un problema desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, esto se los dejo a consideración y lo vamos a retomar un poco más adelante. Ahora, digamos que una de las características principales en las formas graves de dengue, pues es el compromiso vascular y las fallas en la coagulación. Entonces, hemos ido aprendiendo mucho a lo largo de estos últimos 20 años
¿cuáles son los mediadores celulares e inmunológicos asociados a este aumento de la permeabilidad vascular que causa importantemente los síntomas, todo el cuadro de shock? ¿Qué es lo que causa la caída en las plaquetas? Y, en fin, toda la sintomatología inflamatoria sistémica que se asocia a las formas más graves de la enfermedad. Entonces aquí les muestro de manera muy resumida que en realidad, y aquí ya pueden ver la complejidad de esta infección, y es que tenemos tanto componentes de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa que están contribuyendo con un medio ambiente, un microambiente celular proinflamatorio, que a su vez, cuando se hace sistémico, pues afecta directamente la permeabilidad endotelial. Ahora, la permeabilidad endotelial pues está implicada en diferentes mediadores inmunológicos, como serían diversas citocinas proinflamatorias y quimiosinas proinflamatorias. Tenemos interleucina 6, interleucina 8, la quimiosina MSP1, TNF-alfa es uno muy importante, interferón gamma. Tenemos la inducción de una serie de metaloproteasas extracelulares que son proinflamatorias, que de alguna manera coadyuvan a modificar la permeabilidad del endotelio. Por otro lado, tenemos efectos directos de algunas proteínas virales como NC1 o anticuerpos contra proteínas virales que se han implicado que tienen reactividad cruzada con antígenos de las plaquetas, que se han implicado en la reducción temporal de los niveles de plaquetas. Y esto entonces coadyuvando a los problemas en hemostasia. Una vez que se sensibiliza la respuesta inmune adaptativa, acuérdense, la respuesta inmune adaptativa es, como su nombre lo dice, tiene esa capacidad de memoria, de recordar estímulos previos y mejorar la respuesta efectora contra ese estímulo previo ya una vez que se ha sensibilizado. Entonces, en fin, la sensibilización tanto de células T, CD4, CD8, como la sensibilización de linfocitos B, se han implicado en el agravamiento de los cuadros. Y ahorita vamos a hablar más adelante. Por otro lado, NC1, como les mencionaba, está implicado en la reducción de las plaquetas, puesto que sean autoanticuerpos que reaccionan de manera cruzada con NC1 y con plaquetas, se han implicado en esta forma de trombocitopenia, que pues no sería autoinmune propiamente, porque está inducida por el virus, pero que de manera cruzada está eliminando plaquetas. Pero por otro lado, NC1 se ha implicado que directamente tienen la capacidad de alterar la permeabilidad del endotelio, y entonces de esa manera coadyuvar a la pérdida de fluidos. Y por último también los anticuerpos y el complemento, o sea, NC1 puede también, ya sea vía anticuerpos por la vía clásica o ya sea a través de la vía de las lectinas, activar directamente el complemento de manera intracelular, porque esto se secreta, ¿no? Aunque es una proteína no estructural del virus, eventualmente se secreta en complejos hexaméricos como liposomas, y entonces la activación de complemento pues puede ayudar a amplificar las cascadas inflamatorias y eventualmente el daño endotelial. Entonces, como pueden ver, hay muchos aspectos del sistema inmune innato que contribuyen a la enfermedad. Voy a pasar a la parte de la respuesta adaptativa, y para eso me voy a tomar unos minutos describiendo algunas características estructurales de los flavivirus en general. Aquí lo que pueden ver en la imagen de abajo es una imagen del virión, que tiene una forma impresionante, y todo el virión está constituido, ya el virión maduro como tal y la parte más externa,
de este dímero de la proteína E. Entonces, lo que ven en la parte inferior de su derecha es un dímero de proteína E que está coloreado de acuerdo a sus 3 dominios característicos, el dominio 1 en rojo, el 2 en amarillo y el 3 en azul. Y fíjense cómo para que se forme esta unidad dimérica realmente están como encontrados, digamos que de manera medio antiparalela las dos proteínas C. Y en verde pueden ver una parte en la interfase del dominio 1 y 2, está un péptido que está normalmente escondido, pero que es esencial para mediar la fusión durante la infección celular. Entonces, esta unidad dimérica de proteína es la que se repite en balsas, de manera que se ensambla como virión, con esta forma regular donde podemos encontrar vértices de 5 homodímeros de proteína E o de 3 homodímeros de proteína E. Y esta forma general es la que comparte con todos los flavivirus y es muy seguramente la que contribuye a la reactividad cruzada, por lo menos en términos de anticuerpos y posiblemente también para células T. Aunque como ustedes saben, los anticuerpos tienen esa capacidad de reconocimiento estructural cuaternario, mientras que los linfocitos T únicamente reconocen determinantes antigénicos lineales. Entonces, en cuanto a algunas características importantes de la proteína E, se han descrito en los últimos años, ya que ha sido posible sofisticar mucho los métodos de cristalografía y más ahora recientemente con variaciones de la microscopía electrónica asociada a congelación, la crioelectrón microscopía, que permite resolver estructuras que tienen asociación a membranas celulares con una altísima resolución. Entonces, esto ha facilitado mucho el entendimiento de las estructuras y cómo este virión puede ser neutralizable por diferentes anticuerpos que interfieren con el proceso de infección celular, y cómo hay otros anticuerpos que, dependiendo de dónde van dirigidos, nada más tienen la capacidad de reaccionar de manera cruzada contra muchos serotipos, pero no tener el efecto biológico de neutralización. Aquí podemos ver ya con más detalle, la parte de arriba la estamos viendo esta imagen de la proteína E del dímero, pueden ver el péptido de fusión en verde, pueden ver esta glicosilación en anaranjado, que está conservada en posición con diferentes flavivirus y que muy probablemente tiene que ver con la interacción con los receptores celulares. En la imagen de abajo estamos viendo de lado, digamos tangencialmente, como si estuviéramos viéndola desde la membrana celular. Entonces, ahora, lo que sucede en el proceso de infección celular es que hay una interacción del virión con diferentes receptores celulares, entre los cuales está difisain, paransulfato y otros receptores que se han descrito, y hay una endocitosis mediada por estos receptores. En el endosoma el pH cambia gracias a la función de una ATPasa de protones, que finalmente lo que generan es un cambio conformacional en la proteína E, es un dramatiquísimo cambio conformacional, de tal manera que se hace una especie pues como de tornillo, se cambia por completo de estar horizontal, se verticaliza, se trimeriza, y esto es lo que permite insertarse en la membrana del endosoma con la finalidad de fusionar las membranas del endosoma y del virus. Entonces, este paso fundamental es el que idealmente tendrían que neutralizar los anticuerpos para prevenir una infección, y pues ha habido mucho avance en entender las bases estructurales
de la interacción de ciertos anticuerpos con propiedades altamente neutralizantes o neutralizantes cruzadas, a diferencia de estos anticuerpos que tienen reactividad cruzada entre serotipo. Entonces, en términos generales, una de las de los, digamos, enseñanzas de los experimentos en humanos de Sabin fue que hay neutralización homotípica de larga duración contra el serotipo infectante, hay una neutralización cruzada que dura poco tiempo, entre medio año o menos, contra otros serotipos, pero que ésta se va desvaneciendo. Por otro lado, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que esta neutralización cruzada, bueno, la neutralización homotípica es de más corta duración de lo que se pensaba, y que desde luego la neutralización cruzada es de baja duración. Entonces, en términos de pensar en cómo hacer una vacuna que confiera una neutralización heterotípica de larga vida, que eso es lo que debería de tener una vacuna ideal, pues ha sido muy complicado, y aún más complicado puesto que desde hace muchos años se ha postulado que los anticuerpos o cierto tipo de anticuerpos contra el virus, muy probablemente los que tienen esa mayor capacidad de neutralización cruzada, pueden estar implicados en el desarrollo de las formas graves de la enfermedad. Entonces, esta es una hipótesis que se planteó desde hace muchos años, que viene incluso de otros virus que no fueron el virus dengue, y más o menos se basa en que la presencia de anticuerpos con pobre capacidad neutralizante podrían estar facilitando la infección de la célula blanco, que este es el monocito, el macrófago, la célula dendrítica, a través de complejos inmunes vía receptores de inmunoglobulinas, o sea, lo que conocemos como receptores de la fracción constante de las inmunoglobulinas, o FCRs. De esta manera, entonces, un virus que no va a ser neutralizado podría ingresar directamente a la célula blanco por una vía diferente, potenciada o facilitada por anticuerpos que no son neutralizantes. Y que el ingreso por esta vía alternativa al interior celular, pues lo que esté facilitando es la replicación y no evitándola, ¿no? Por el contrario. Entonces, se ha avanzado mucho en términos de identificar los anticuerpos que sí tienen capacidad neutralizante y neutralizante heterotípica, contra qué determinantes van, con respecto a los anticuerpos que tienen una capacidad predominantemente de reactividad cruzada, pero no de neutralización. Y uno de los anticuerpos que presenta más reactividad cruzada son aquellos que van dirigidos al dominio 1 y 2, particularmente a el péptido de fusión. Entonces, mientras que los del dominio 3 en general tienden a tener mejor capacidad neutralizante. Entonces, la clave de una vacuna eficaz va a ser aquella que potencie la selección clonal de linfocitos con una alta afinidad por aquellos componentes de la proteína E y quizá otros antígenos del virus que prevengan la infección y que eviten la neutralización cruzada. Aquí les muestro un ejemplo de un estudio que hicimos hace algunos años, donde estamos evaluando por las pruebas esta no es propiamente una prueba de inhibición de la formación de placas, pero básicamente lo que se está midiendo directamente es la capacidad de una partícula viral de dengue reportera de infectar a células en cultivo, en virtud de que tiene un gen reportero que emite luz cuando hay infección, y cuando no hay infección pues no emite luz. Entonces, la manera como normalmente medimos la capacidad neutralizante del suero es mezclando diluciones del suero con las partículas reporteras y luego cultivando esto con células que son susceptibles. Y como pueden ver, durante la fase aguda de la infección por dengue,
la respuesta neutralizante es muy alta en todos los individuos y particularmente todos los que están en rojo, todos son casos secundarios. Entonces hay una enorme respuesta neutralizante cross-reactiva en las fases iniciales de la infección, pero desgraciadamente esta no persiste por mucho tiempo. Aquí tenemos otros ejemplos donde, aquí por ejemplo en la parte, bueno, tenemos otros ejemplos de lo que sucede en una infección primaria y secundaria en términos de la capacidad neutralizante, y lo que vemos es de alguna manera un poco más elegante en lo que nos dijo Sabin hace muchos años, el hecho de que la respuesta homotípica permanece por mucho tiempo, pero y ante infecciones secundarias esta tiende a convertirse en heterotípica y neutralizante, ¿no? Pero esto ya implica una sucesión de infecciones por diferentes serotipos de dengue. Lo que quisiéramos es que en un individuo virgen de entrada tenga la capacidad de protegerse contra cualquiera de los 4 serotipos. Entonces, y otro de los eventos que es muy importante durante la respuesta, durante la fase aguda de la infección, no la temprana, pero sí aguda, es que hay una movilización masiva de plasmablastos específicos contra el virus que difícilmente se ha visto en otras infecciones virales. Aquí pueden ver en estas gráficas de diferentes trabajos que coinciden con que durante la fase aguda hay una sobreactivación de muchos clonotipos de linfocitos B que están produciendo anticuerpos, están secretando anticuerpos contra dengue, pero la mayoría de estos anticuerpos son de reactividad cruzada y son de baja afinidad, tienen capacidad neutralizante, pero no persisten a lo largo de la vida del individuo, y entonces esto impide de alguna manera, o es una de las explicaciones por las cuales no hay una inmunidad permanente, y tiene que ser necesaria la reinfección sucesiva para eventualmente desarrollar una inmunidad permanente. Entonces, nosotros hemos estudiado esta respuesta de plasmablastos tanto en casos primarios como en secundarios, y paradójicamente encontramos que la respuesta de estos plasmablastos, sobre todo en casos secundarios, que uno esperaría que estos plasmablastos tengan altas tasas de hipermutación somática y que sean de alta afinidad, pues al contrario, durante la fase aguda tienen mucho menos tasas de hipermutación somática que sus contrapartes ya una vez que los individuos están en convalecencia. Entonces, esto nos ha llevado a sugerir que esta movilización masiva de células B específicas para dengue durante las fases agudas, independientemente de la respuesta primaria o de la infección primaria o secundaria, más bien lo que está promoviendo es una respuesta donde los linfocitos B no maduran su respuesta por la vía clásica, que es la del centro germinal, donde en comparación con linfocitos CD4 foliculares atraviesan por el proceso de hipermutación somática y maduración de afinidad que les conferiría generar células plasmáticas de memoria de alta afinidad y de clase IgG. Sino que por el contrario está ocurriendo esta respuesta fuera del centro germinal, donde hay muy pocas tasas de hipermutación somática, y entonces la respuesta sigue siendo predominantemente polirreactiva y de baja afinidad, lo cual posiblemente se asocie a por lo menos a no protección, ¿no? Y ahorita vamos a discutir en términos generales el papel de los anticuerpos y las células T en la facilitación de la infección. Entonces, actualmente, como vemos un poco el desarrollo de inmunidad de largo plazo hacia dengue, es que una primera infección selecciona a linfocitos B de alta afinidad contra el serotipo infectante,
pero genera una serie de células de memoria que tienen reactividad cruzada, pero poca afinidad por los demás serotipos. Cuando hay una segunda infección por otro serotipo, ese pool de células de memoria de baja afinidad y de alta reactividad cruzada se perfecciona muy lentamente por hipermutación somática, de tal manera que al cabo de una tercera o cuarta infección de dengue eventualmente ya tengamos un pool de células B de memoria que tenga la capacidad neutralizante para todos los serotipos. Entonces, ese es como una esquematización, es una sobresimplificación de cómo podría estar ocurriendo el proceso y por qué lleva tanto tiempo desarrollar inmunidad contra serotipos de manera persistente o a largo plazo, puesto que por alguna razón muy probablemente el proceso de hipermutación somática se está viendo disminuido y por lo tanto ya sea a través de no pasar por el centro germinal, posiblemente, eso es una hipótesis, y por eso tarda tanto tiempo en desarrollarse una inmunidad protectora de largo plazo. Pero pues esto es todavía modelos. Ahora, la contraparte de la respuesta de anticuerpos, pues como ustedes saben, es la respuesta celular, que adaptativa celular, que básicamente la podemos dividir en dos rubros esenciales, que serían las células CD4 cooperadoras y las células CD8. Entonces, de acuerdo al librito, pues las CD8 son esenciales para limitar, para destruir a través de su capacidad citotóxica a las células infectadas por virus, gracias a su presentación de antígenos mediada por el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, mientras que los CD4 responden a antígenos virales en el contexto de la presentación por el MHC clase 2. Las células T también son fundamentales en términos de controlar la infección viral. En este sentido, difieren del anticuerpo, puesto que el anticuerpo en teoría puede prevenir la infección en primera instancia si estos anticuerpos fueran eficaces. Las células T lo que hacen es controlar la infección, no tienen ese rol preventivo que podrían tener los anticuerpos preexistentes. Sin embargo, es claro que juegan un papel fundamental tanto en el control de la infección como apoyando a otras células a eliminar al virus o a la producción de anticuerpos a través de la cooperación y el centro germinal propiamente. Pero también se les ha implicado como una fuente importante en la producción de una serie de citocinas proinflamatorias, entre las cuales destaca el TNF-alfa, el interferón gamma, que podría estar coadyuvando o contribuyendo de manera importante a las formas graves de la infección. Ahora, el problema de las células T es que son mucho más difíciles de medir y de evaluar, o sea, necesitamos sistemas de cocultivo, puesto que necesitamos células presentadoras de antígeno, tenemos la gran limitante técnica de que, pues obviamente el HLA es tan diverso en poblaciones que no podemos, no hay homogeneidad en cuanto a los sistemas para evaluar estas cosas porque difieren prácticamente de cada individuo. Entonces, esto se ha vuelto muy problemático, pero más recientemente ha habido un esfuerzo muy grande de muchos grupos estudiando la respuesta celular en infecciones virales como esta, para caracterizar los principales alelos de clase 2 y el pool de péptidos antigénicos que tienen la capacidad de ser reconocidos por la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces esto lo que eventualmente va a facilitar es que podamos tener acceso a una mejor información de cómo están respondiendo las células T en los diferentes individuos y sobre todo según el grado de exposición a diferentes formas de dengue. Es algo muy interesante que se debe venir en los próximos años.
Ahora, desde el punto de vista tratando de sintetizar y de hacer esa diferencia entre las formas graves y las no tan graves de dengue, ¿qué factores de riesgo se reconocen de alguna manera en la literatura para desarrollar dengue grave? Y entonces tenemos básicamente tres, o lo resumí en tres, no, quizá no es exhaustivo, pero creo que estos son los más importantes. Uno de ellos es como factor de riesgo el ya haber tenido una infección previa de dengue, es decir, una infección secundaria por un heterólogo, ¿no? La otra es desde luego el genotipo del huésped, y esto de manera más general se ha visto que diferentes grupos étnicos tienen diferente propensión a las formas graves, que me parece que en Asia suele ser mucho más grave que en población africana, por ejemplo, pero eso también está confundido con que pues, los genotipos virales también se asocian a formas más o menos virulentas, y en fin, tenemos diferentes determinantes biológicos que pueden estar contribuyendo todos en conjunto a que un individuo en un momento dado desarrolle una forma grave. Pero, como les mencionaba, pues uno de los más claros y que también ha sido motivo de muchas discordias y debates es el rol de la infección previa. Aquí les muestro nada más un resumen de un metaanálisis que se hizo en refiriendo a diferentes estudios poblacionales donde claramente uno de los factores de riesgo más importantes para dengue grave es la existencia de un antecedente de haber cursado con dengue. Y bueno, pues esto se va a ir refinando a medida que podamos tener una medición más completa del sistema inmune y para poder refinar estos marcadores que nos puedan ayudar. Entonces, como ya les había mencionado cuando hablé de la neutralización, una de las hipótesis que se ha manejado para explicar las formas graves después en una infección secundaria, que también se llama secundarismo, es que la preexistencia de anticuerpos o de células T ya sensibilizadas al virus por una infección primaria puedan responder ante el serotipo infectante secundario de manera muy exacerbada, y en este caso, en el caso de los anticuerpos, pues anticuerpos que estaban dirigidos, o sobre todo que fueron que evolucionaron mediante hipermutación somática contra el primer serotipo, tienen menos capacidad de neutralización contra los otros serotipos, y esto en vez de neutralizar termina facilitando la entrada del virus por la vía mediada por receptores FC. Entonces, no me voy a detener a describir, digamos, que todos los detalles de las implicaciones de esto, ni nos daría el tiempo para revisar toda la evidencia a favor o en contra, pero digamos que es una hipótesis que ha estado ahí permanente, es biológicamente plausible, aunque es muy probablemente, desde luego, como todo en biología, no explica todo el fenómeno como tal. Ha habido trabajos, por ejemplo, que han culpado la preexistencia de anticuerpos contra la proteína PRM, que es una proteína que se expresa únicamente en partículas virales inmaduras, que no son infectantes normalmente, o por lo menos in vitro, pero en presencia de anticuerpos antiproteína PRM se facilita normalmente la infección, y esto se ocurre in vitro. Entonces, ejemplos de la validez de esta propuesta in vitro existen muchísimos y han estado permeando en la literatura por muchos años. Sin embargo, digamos que, y por la carencia de modelos animales, pues ha sido difícil poder llegar a una conclusión definitiva. Quizá la evidencia más contundente del fenómeno de facilitación mediada por anticuerpos y su asociación a las formas graves deriva de un trabajo que recientemente se publicó por el grupo de Eva Harris en una cohorte de niños en Nicaragua, cerca de 8,000 niños
que siguieron más o menos por 12 años, de manera que pudieron captar a los niños cuando eran todavía vírgenes al dengue y pudieron seguir infecciones primarias, secundarias y hasta terciarias. Y lo que ellos describen al menos es que hay una clara asociación entre las formas graves y en particular un título bajo de anticuerpos contra dengue que ellos evaluaron mediante una técnica particular desarrollada por ellos. Entonces aquí el punto es que el modelo podría explicar por qué en los primeros años, donde los títulos de anticuerpos son muy altos, el individuo está altamente protegido, pero conforme descienden los títulos de ese anticuerpo a cierta ventana que ellos describen, esos anticuerpos que a títulos altos son neutralizantes, a títulos bajos no son neutralizantes y por el contrario parecen estar potenciando la enfermedad grave. Entonces, este es, digamos, un estudio único en su diseño que de alguna manera apoya que esto es un evento que sí está ocurriendo en humanos y que no es nada más el producto de un artefacto o un evento biológico que se da in vitro. Para terminar voy a tomar dos puntos muy brevemente. ¿Qué implicaciones tiene esto en el caso de ahora el virus Zika? Entonces, como pueden ver acá, en estos modelos estructurales, la proteína E de Zika y la proteína E de dengue se parecen muchísimo. Desde el punto de vista estructural, y si nosotros analizamos la secuencia primaria, también hay una alta conservación estructural. Entonces, en este sentido, surge la pregunta de si la inmunidad preexistente a dengue en las poblaciones, o alguien que ya es inmune a todos los serotipos de dengue, también va a ser inmune a Zika. Y la misma pregunta, pero vista desde el lado oscuro, es si estos anticuerpos que a bajos títulos pueden potenciar dengue, pues es si estos anticuerpos a bajos títulos también pueden potenciar Zika. Entonces, la respuesta no se las tengo, yo creo que es algo todavía muy temprano que se está evaluando. Aquí les muestro un ejemplo del grupo de Michel Nussenswag en la Universidad de Rockefeller, que colaboró con diferentes grupos en Brasil y en México. Y vemos aquí, interesantemente, usando el dominio 3 de la proteína de Zika, pues una fracción muy pequeña de los individuos tiene una capacidad de producir anticuerpos altamente neutralizantes contra Zika. El problema son el resto de los individuos que no tienen esa capacidad neutralizante contra Zika, ¿no? Que es, digamos, que lo que está pasando con el resto de la población. Entonces, hay individuos que tienen cierta capacidad intrínseca de montar respuestas altamente neutralizantes. Y otra cosa importante que vieron en este trabajo es que aquellos que tenían una historia de exposición a dengue 1, lo que estaban haciendo era potenciar la respuesta contra Zika, produciendo anticuerpos neutralizantes tanto como para dengue como para Zika. Entonces, esto es algo bueno. Lo que no sabemos es qué tan extendido es en la población, pero lo que nos dice es que en teoría, por lo menos en algunos individuos, esto puede suceder. La otra es, el lado malo, es si esto de la facilitación que ocurre en dengue puede ocurrir en Zika. Y hasta el momento tenemos evidencia de que los anticuerpos preexistentes contra dengue pueden facilitar in vitro la replicación del virus Zika. Sin embargo, bueno, también se ha demostrado en modelos animales, como el modelo que les mencioné de deficiente de interferones. Sin embargo, hasta ahora no contamos con evidencia que sugiera que este mecanismo puede ocurrir ni en primates no humanos ni en poblaciones humanas, ¿no? Entonces, eso es algo que va a estar en constante exploración por los próximos años. Y ya para terminar brevemente, porque ya llevamos 1 hora y cuarto, voy a concluir con el aspecto de las vacunas. Entonces, como ustedes saben, y por el impacto enorme que tiene esta enfermedad a nivel global, pues ha habido mucho esfuerzo por el desarrollo de vacunas. Desde luego también ha habido mucha preocupación
puesto que por los mecanismos que en teoría y en práctica hemos visto, o que de los cuales se cuenta con evidencia, de la posibilidad de que una vacuna, en vez de proteger, pueda potenciar la infección, o que proteja por un tiempo, pero que luego potencie la infección posteriormente. Entonces, el tema ha sido arduo y ha sido motivo de muchas controversias y desavenencias, pero hay diferentes vacunas, que ya una de ellas ya está licenciada, aquí la resumo. Entonces, en principio, la pionera, digamos, en vacunación de dengue es la vacuna de Sanofi Pasteur, que básicamente tomaron una vacuna, una excelente vacuna, que es la vacuna de la fiebre amarilla, que es un virus atenuado de fiebre amarilla que ha contribuido mucho a limitar el impacto de la fiebre amarilla. Es una muy buena vacuna y ha sido de alguna manera estudiada por muchos como modelo de vacuna eficaz. Y entonces, a través de metodologías de DNA y RNA recombinante, pues lo que hicieron es sustituir las proteínas pre-M y de envoltura de los 4 serotipos de dengue, pero mantienen el esqueleto de las proteínas no estructurales del virus de la fiebre amarilla. Como les mencioné, pues tienen la misma estructura y entonces hicieron virus quiméricos. Esta vacuna, pues les digo, ya pasó por fase 1, fase 2, fase 3, está licenciada creo que en 11 países y se está empezando a aplicar, y ahorita les voy a mencionar algunas cosas. Usando un enfoque similar de virus atenuados, están otras 2 vacunas que ya van muy avanzadas también, ya van en fase 3, que es la la que fue desarrollada en el NIH, en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y hicieron una asociación con el Instituto Butantan en Brasil. Aquí cada virus, digamos, tiene su esqueleto normal, menos el serotipo 2, que tiene un esqueleto de dengue 4, pero digamos que ya conserva tanto las proteínas estructurales como las no estructurales, ya son de dengue. Y la tercera vacuna es la de Takeda, que el esqueleto es el dengue 2 y lo que tiene de manera quimérica es la proteína pre-M y E de los otros serotipos. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental entre la primera y las otras 2 vacunas, y es que la respuesta contra proteínas no estructurales en la vacuna de NIH y en la de Takeda va a ser dirigida contra proteínas no estructurales de dengue, mientras que en el caso de la vacuna de tetravalente de Sanofi, la quimérica, la respuesta citotóxica está dirigida a proteínas de fiebre amarilla, mientras que la respuesta de anticuerpos está dirigida a la proteína de envoltura. Entonces, estas vacunas nos han ayudado a entender mucho de la respuesta inmune, nos han puesto a reevaluar la manera como estamos midiendo la inmunidad, puesto que ha sido muy difícil identificar correlatos de protección que sean robustos, ¿no? Es decir, cómo saber si la vacuna, además de inducir la producción de anticuerpos, que esos anticuerpos se van a asociar a protección. Eso es una labor difícil para cualquier vacuna, y este caso no ha sido la excepción. Entonces, bueno, de los estudios de la primera vacuna de Sanofi, la tetravalente, que es quimérica con fiebre amarilla, pues tuvimos digamos que una inmunogenicidad y una eficacia, digamos que no la ideal, pero que raya entre el 60 y 70%. Sin embargo, esto fue muy variable entre serotipos, y entonces aquí se viene de alguna manera a poner de manifiesto que dependiendo de dónde se hacía el estudio o el brazo del estudio de fase clínica, y la historia de exposición a los diferentes virus puede modificar mucho la respuesta a la vacuna. Esa es una de las lecciones importantes de esto. Entonces, por ejemplo, en México la respuesta al serotipo 2 fue muy baja o nula, ¿sí?
pero hubo muy buena respuesta a otros serotipos como el 3 o el 4. Entonces, y esto fue muy heterogéneo desde el punto de vista de los diferentes países. Otra cosa que también aprendimos de eso es que sobre todo la eficacia está dirigida a individuos que ya tuvieron una exposición previa al dengue. Es decir, una vez que se sacó esto para licenciamiento en los países, era muy claro que aunque la eficacia podría ser buena o lo suficientemente buena como para poder tener un potencial importante desde el punto de vista del control, que solo era eficaz en aquellos individuos que ya habían tenido dengue en alguna ocasión, y eso concuerda de alguna manera con el modelo que les planteé. Esto quiere decir que los que nunca habían recibido dengue, como individuos jóvenes que no les ha dado a pesar de vivir en una zona hiperendémica, o viajeros, o etcétera, no les sirve esta vacuna. Otro aspecto que derivó de ahí es que había, como les mencioné, un sustento teórico, un sustento experimental para pensar que la vacuna podría asociarse a riesgo. Es que en el tercer año de seguimiento en el ensayo de la vacuna en fase 3, donde se mezclaron tanto cohortes en el sudeste asiático como en Latinoamérica, se vio un pequeño repunte en el riesgo de hospitalización en el año 3. Entonces, esto muchas agencias nacionales optaron por una visión más conservadora de esperar a que se completara todo el periodo de observación a 6 años. Otros países como México decidieron licenciarla, y otros países como Filipinas decidieron no solo licenciarla, sino ya iniciar programas de vacunación a escala masiva. Entonces, desgraciadamente, y esto son datos de la semana pasada, el mismo fabricante, Sanofi, sacó un comunicado de prensa diciendo que derivado del periodo de observación a 6 años de fase 3 de la vacuna, y ya estando esta licenciada en varios países, identificaron que la vacuna se asocia con un mayor riesgo de hospitalización en aquellos individuos que no han tenido dengue. Es decir, que no solo la vacuna no los protege, sino que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización en este grupo de individuos. Entonces, en el caso de Filipinas es particularmente grave, puesto que ellos iniciaron un programa de vacunación masiva y hasta el momento, hasta la semana pasada, llevaban 730,000 niños vacunados, mayores de 9 años, porque esa es la indicación de la vacuna. Bueno, pues en este momento no sabemos qué va a pasar. En realidad, si hay un riesgo mayor, este se va a manifestar por lo menos después del tercer año, ¿no? Entonces, obviamente es lamentable, puesto que hay muchas expectativas en la vacunación de dengue, puesto que de alguna manera se concebía como que iba a ser de mucho apoyo en el programa y en los programas globales para control de dengue. Y sin embargo, eventos como este, cuando lo toma gente que no sabe interpretar correctamente y no lo sabe leer desde la óptica científica, caen en las visiones fundamentalistas, radicales y alarmistas. Y este es un recorte de un periódico en Manila, en el cual se pone a los niños como si fueran conejillos de India, como si la vacuna nunca hubiese sido aprobada, ¿no? Quizá aquí el problema fue más bien que no se esperó lo suficiente en tiempo para iniciar a nivel masivo, y que no se hace la distinción entre los que tienen historia de exposición a dengue de los que no tienen exposición a dengue, que como por todas estas evidencias que les mostré podría estar haciendo la diferencia entre ellos, haciendo respuestas celulares de T con reactividad cruzada pero poca eficiencia,
o bien potenciando la producción de anticuerpos de baja afinidad que tienen capacidad de reactividad cruzada pero no neutralizante. Entonces, estas son las metas para el 2020 a nivel global. Según la OMS, era reducir la mortalidad asociada al menos al 50% y reducir la morbilidad al menos 25%. Realmente no sabemos qué tanto las vacunas y con este golpe duro van a poder contribuir, por lo menos ya a tan corto plazo, porque ya no nos falta mucho para llegar al 2020, pero bueno, tenemos muy en cuenta que la vacuna es solo una de las muchas estrategias que se tienen que implementar para controlar esta enfermedad. Con esto, pues termino. Mis conclusiones de manera muy general. Tenemos que concebir que la respuesta inmune al dengue es muy compleja y es muy dependiente del contexto, tanto de los genotipos circulantes, el historial de exposición de las personas y la genética del huésped. Esto es en cuanto a determinantes biológicos puramente. Yo creo que no hay ningún mecanismo que por sí solo pueda explicar la fisiopatología y esto aunado a que no tenemos buenas herramientas para medir la protección, pues complica un poco el estudio del dengue. La mayor parte de las manifestaciones clínicas sí resultan de la actividad, de la activación sistémica del sistema inmune innato, lo cual seguramente es potenciado en mayor o menor medida por el sistema inmune adaptativo. La inmunidad a largo plazo va a depender de una adecuada respuesta de anticuerpos T dependientes con capacidad de neutralización cruzada para los 4 serotipos, y eso es lo que quisiéramos de una vacuna ideal. Entonces, no sabemos cómo nos va a ir con las otras 2 vacunas que se están ahorita en fase clínica, pero idealmente a eso deberían de llegar. Y digamos que ahorita estamos en una fase donde todavía desconocemos cuál va a ser el impacto de la preexposición de dengue en poblaciones, donde ya ha estado circulando por muchos años, en la protección o la potenciación del virus Zika, pero ya tenemos algunos ejemplos de que esto podría suceder en uno o en otro sentido. Y cualquier vacuna para dengue implica una consideración especial en términos de seguridad. Ese es un punto de vista particular, por lo mismo de las propiedades que tiene el dengue en cuanto a su interacción con el sistema inmune. Entonces, con esto termino y agradezco su atención. Pues muchas gracias, doctor Martínez, Barneche. Sumamente interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy, y pues nos quedan algunas dudas, ¿no?, sobre la vacuna, sobre todo en el chat me han hecho algunas preguntas que voy a resumirte, pero pues algunas ya las contestaste, inclusive al final que preguntaban cosas sobre la vacuna, si es bueno vacunarse o no vacunarse, etcétera, pero ya te las iré haciendo posibles. Para empezar pasaríamos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuvimos aquí en la cámara y les damos las gracias como siempre por estar presentes, y ese es el tiempo de, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante aquí con el doctor. Sí, buenas tardes. Sí tenemos preguntas el día de hoy. La verdad que interesante toda la información que nos ha compartido el doctor Martínez el día de hoy. No es tanto mi área, sin embargo, por aquí surgieron algunas dudas que igual quisiera conocer por ahí los comentarios del doctor. Una de ellas es desde cuánto tiempo tiene ya aplicándose esta vacuna en México. Otra de ellas es cuál sería la recomendación del doctor para quienes debieran aplicarse esa vacuna. Y una tercera más, ¿en qué instituciones se está aplicando la vacuna que está circulando en México, en este caso? Bueno, México cursó con el proceso regulatorio de licenciamiento de la vacuna. No sé cuándo lo inició, pero entiendo que concluyó alrededor de 2015.
creo que a finales de 2015, incluso fue el presidente Peña Nieto a Francia y hubo todo porque fue el primer país que licenció la vacuna. Ahora, es diferente el licenciamiento, es decir, esto quiere decir que la COFEPRIS ya autorizó que esta es una vacuna que puede aplicarse en la población. Sin embargo, hasta donde yo sé, no hay un programa gubernamental de vacunación, o sea, la vacunación para dengue no se ha incorporado dentro del Programa Nacional de Vacunación. Entiendo que ha habido discusiones y están en los comités de si se hace o no se hace. No estoy yo muy metido en la parte, digamos, regulatoria, pero hasta donde yo entiendo no es parte de un programa nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente tú puedes ir a la farmacia o tu médico particular te puede recomendar ponerte la vacuna y tú la puedes conseguir en la farmacia y ya, ¿no? Ahora, el punto aquí inicial es que fue claro que la vacuna solo es eficaz en individuos que ya han tenido dengue. Entonces, de entrada una indicación, y ahora con el comunicado de Sanofi, de que los que no han tenido dengue podrían estar expuestos a un riesgo por arriba de lo esperado por azar, pues obviamente únicamente se recomendaría la aplicación de esta vacuna a esas personas que además de ser mayores de 9 años, ya han tenido dengue. ¿Sí? Esa sería la indicación como la presenta el fabricante ahora. Si esto se va a someter a una reevaluación, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por la misma Agencia Regulatoria Nacional, eso no lo sé, pero bueno, ellos ya verán cómo lo hacen, ¿no? No sé si vaya a cambiar ahora la indicación con estos nuevos hallazgos de la misma empresa fabricante. Por lo pronto, lo que yo sé es que en Filipinas ese programa gubernamental de vacunación ya se interrumpió por completo. No solo a los que no han tenido dengue, sino por completo se interrumpió. Y no sé cómo va a evolucionar, la verdad es ahí sí no es mi área tampoco. No sé si te respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. La verdad que pues hay mucho que seguir estudiando. Muchas gracias, les mandamos saludos desde Monterrey. Hasta luego. Saludos a Monterrey, y pues los esperamos para el próximo año que tendremos nuestro próximo programa de videoconferencia. Esperemos porque hoy cerramos la última de este año. Y muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a ustedes. No, a ustedes. Y bueno, pues ahora pasaremos a Webex, que es donde ha hecho varias preguntas, pero muchas ya las respondiste, entonces no sé qué preguntarte, porque quizá si pudieras ampliar un poco más, porque dicen que las personas, pregunta que presentan la primera infección del dengue, ¿los protege en dengue hemorrágico o los condiciona? Ya lo explicaste, me llamó mucho la atención eso de que pues la vacuna ya se va a suspender en Filipinas. ¿Qué va a pasar en México? ¿La vez la van a suspender o qué algo al respecto? No, yo no tengo información con respecto a la vacuna ni yo me imagino que lo que va a suceder es que la OMS tiene que ver si va a reposicionarse, porque de alguna manera ellos dieron su aval. Y no sé a nivel nacional cómo la COFEPRIS lo vaya a manejar, toda vez que todavía no es algo que se esté manejando como un programa de vacunación a nivel nacional, y la verdad desconozco qué tan frecuentemente se esté usando la vacuna. Ahora, sí, o sea, el haber tenido dengue en alguna ocasión estadísticamente te predispone a tener una forma grave. Esto no quiere decir que todos los que hayan tenido dengue una vez van a tener una forma grave cuando vuelvan a tener dengue, si es que tienen. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, estamos hablando de un incremento en el riesgo, que es un aumento de las probabilidades, pero no hay una relación causal directa y de que tal cual aquel que haya tenido dengue
vaya a desarrollar una forma grave si es que le vuelve a dar dengue, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, además hay otros problemas porque no sabemos exactamente cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de una infección primaria asintomática con el riesgo de desarrollar una forma grave cuando se reinfecta uno con otro serotipo. Entonces, todavía quedan muchas interrogantes y el problema de los asintomáticos es que sabemos que están, pero no sabemos quiénes y cuándo. Entonces, eso es un problema difícil que plantea esta infección. Y bueno, sí, desde el punto de vista de la vacuna, de entrada, pues, si alguien nunca ha tenido dengue, pues yo creo que por ahora lo mejor sería esperar a ver qué dicen las agencias reguladoras, ¿no? Bueno, eso contesta a una pregunta que te hace una persona del público que dice, bueno, ¿tú qué recomiendas? ¿Vacunar o no vacunar a las personas que no han tenido un evento anterior? Así que tú qué harías. Yo qué haría como persona. Bueno, yo como persona yo creo que mejor no me vacunaría por el momento. Y más si no he tenido dengue nunca, no me vacunaría, ¿no? Si ya he tenido dengue, en teoría me va a proteger a tener una segunda infección. Okay. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y a lo mejor otra pregunta que le hice desde un inicio, a lo mejor está un poco salida, pero bueno, se me hace interesante, o sea, por preguntarte algo más, porque solo ya lo contestaste. Bueno, antes que nada, te mandan muchas felicitaciones de todas las partes de la República. Tenemos casi 700 personas conectadas. Hoy día bajó, pero tenemos casi 700 personas, y aparte la Universidad Autónoma de Nuevo León. El mosco, bueno, sabemos que hay insecticidas y las consecuencias de usarlos y todo, pero ¿qué recomiendas tú? ¿El mosco en sí dónde prolifera más? ¿En agua contaminada, en agua limpia, en albercas, en ríos? Es una pregunta que se me hace un poco interesante. Sí, pues el ambiente suburbano y urbano propicio para el desarrollo de Aedes aegypti en los cacharros, generalmente en los jardines cercanos a las casas donde se acumula agua de lluvias, estamos en zonas tropicales, pues se colecta agua de lluvia y entonces se hacen estos charquitos que normalmente no los vemos porque están entre diferentes, pues a veces la gente tal vez no los considera basura como tal, pero son cacharros que están ahí abandonados en los jardines, donde se acumula el agua, agua limpia generalmente, y ahí se desarrolla perfectamente la larva del mosquito, ¿no? Entonces le estamos dando el ambiente perfecto para que el mosquito pueda criarse en estos reservorios de agua y pueda estar migrando a las casas, entrando y saliendo y alimentándose de todos los individuos que viven en esa casa, ¿no? No necesita desplazarse demasiado. Entonces, básicamente, por eso es que uno de los programas que es muy importante desde el punto de vista social y que requiere de una gran participación de la comunidad es todas estas campañas de descacharrización, donde lo que se pretende es reducir en el área peridomiciliar los criaderos de mosquitos, ¿no? Esto también está asociado a que el virus, el mosquito es resistente, los huevecillos pueden resistir la desecación por periodos prolongados de tiempo y es un mosco que se ha ido adaptando muy bien a estos ambientes y es difícil de erradicar, ¿no? Okay. Entonces puede vivir en agua limpia o agua sucia, hacer una alberca. Sobre todo es agua limpia. En una alberca que está clorada. No, en una alberca clorada no. Pero en un lugar que, supongamos una alberca, que la dejan el agua durante mucho tiempo y se contamina y ahí puede proliferar. Podría proliferar. Okay. Aquí en Cuernavaca hay muchas albercas. A eso me refería porque hay mucha gente que tiene su alberca aquí en Cuernavaca, y lugares donde Cuernavaca pues es uno de los lugares donde más albercas hay, pero mucha gente la abandona, lo deja 2, 3, 4 meses, entonces es un medio, no más unas llantas, sino es un medio grande donde puede proliferar. Pues te agradecemos mucho tu participación, sumamente interesante, y pues, lo nuevo que sacas de la vacuna de Sanofi, pues también sumamente interesante. Pues no nos queda más que darle las gracias al doctor Martínez Barneche, y pues quizá para el año que entra a lo mejor podamos invitar, y a lo mejor hay adelantos con las nuevas vacunas que probablemente se pongan
a prueba, ¿no? Para ver si esas son más efectivas, ¿no? Y pues les damos las gracias a toda la gente. ¿Quisieras comentar? Sí, nada más agregar algo a lo que dices, Luis Enrique, es que a pesar de que eventualmente estas nuevas vacunas que están en el caminito eventual para el licenciamiento, ahora no las vamos a poder ver con la misma cara, puesto que Sanofi fueron los pioneros y realmente les está tocando innovar en esta parte, y les tocó esta observación que definitivamente se va a tener que tomar en cuenta. Es una lección dura de aprender para las próximas vacunas. Entonces esto implica que los periodos de observación a escala poblacional tienen que ser más prolongados y deben ser contemplados antes del licenciamiento, ¿no? Eso es yo creo que algo que va a tener que pasar. Y entonces, asumiendo que todo sale muy bien en estas fase 3 de Takeda o del grupo de NIH Butantan, pues de todas maneras vamos a tener que esperar muchos años y asegurar que tienen el perfil de seguridad adecuado, ahora sí que a cada nación, ¿no? Porque eso lo define cada país. Pues muchísimas gracias, doctor Martínez. Y pues, que como decía yo, les damos las gracias, nos esperamos para el año que entra. Esa es la última videoconferencia de este ciclo denominado Políticas e Intervenciones en Salud Pública. Y pues no nos queda más que dar las gracias y aprovechamos para desearles un feliz año nuevo, felices vacaciones. Sé que muchas universidades ya 1 o 2 semanas salen de vacaciones, al igual que mucha infraestructura en salud de todos los estados. Pues hasta la próxima y muchas gracias.